y comprometerme otra vez a trabajar junto con todos ustedes para concretar los objetivos que hemos pregonado por toda la extensión de la geografía argentina y hacer así entre todos ciertos esos objetivos que los hombres que nos dieron la nacionalidad nos presentan como un mandato que sabemos que ahora está al alcance de nuestras manos. Bueno. Qué momento. Buenas noches. Qué voz, buenas noches. Buenas noches primero a todos. Qué día, ¿eh? Qué día impresionante. 35 años pasaron. 35 años. Esta semana. Estaba entero, sin duda. Es un recuerdo imborrable. Una refundación del país, yo diría. Claro. Una refundación del país, porque que ya llevemos 35 años interrumpiendo democracia, una generación que por suerte no conoció los golpes militares. Y comenzaba ahí un periodo difícil. Después de una época tremenda. Después de una época sangrienta. Mirá la gente que había. Es una de las épocas más oscuras de la Argentina. Sin duda. Pero todos, ahora le aviso a la gente, a todos que alguien que estaba ahí, vieron ese balcón, está en la Casa Rosada, va a estar acá sentadito en unos minutos. Dentro de un ratito, para hablar justamente de lo que significó eso y de lo que significa ahora, también a la distancia, 35 años después. ¿Viste cuando a veces uno valora ciertas cosas que pasaron? De lejos. Porque en el momento uno tiene críticas, tiene cuestionamientos, que después lo ve distinto porque se empiezan a valorar las cosas de otra manera. Y Jorge, y el que va a estar con nosotros en tu ratito también va a hablar del momento que vivimos actualmente. Por supuesto, por supuesto. Pero para hablar de estos 35 años de democracia, obviamente la democracia en Argentina no nació en 1983. Antes la tuvimos también. Antes la tuvimos, por supuesto, interrumpida. Y varias veces interrumpida. Varias veces interrumpida, lamentablemente. Yo la viviste. Yo la viví. El primer gobierno, cuando vos llegaste a Casa de Gobierno, la primera vez que vos llegaste y empezaste a trabajar ahí... Perón, Quijano. La primera presidencia. 1946. 1946. Perón, Quijano radical, que Perón lo llevó como vicepresidente de la Nación. Llegó el momento del 1952, la segunda presidencia de Perón. Que obviamente allí en ese momento la fórmula pedía era Perón-Evita, que pidió... Claro, pero no pudo ser. Evita ya Tesser, muy enferma. El almirante Tesser fue el vicepresidente de la Nación. Y llegamos al 55. No pudo terminar el mandato con la revolución y el bombardeo en Casa de Gobierno. La dictadura. Y vino la dictadura otra vez. No digamos revolución, por la revolución. La dictadura, sí, mejor. La dictadura. Lo echaron. No. Lo quisieron matar. Lo quisieron matar. Claro, lo quisieron matar. Digamos, no hay que ser blando con las palabras. Lo quisieron matar. No, yo digo que lo derrocaron, lo quisieron matar previamente, después lo derrocaron, porque primero casi lo matan, y 3 meses después tuvo que irse del país. Y después apareció, después de la dictadura, apareció Arturo Frondizi. Año 58. Año 58. No importa, vamos a hablar un poquito. A ver. Claro. Ahí está la primera presidencia. Esta es la primera presidencia de Perón. La primera presidencia de Perón. Perón-Quijano. Esa fue en el 46. Vos empezaste a trabajar ahí en la Casa Rosada. 46, en 1946, pero había estado en 1945, en el 17 de octubre. Mirá, ahí está. Ahí está, exacto. Triunfo republicano. Es la foto, exactamente. En el norte de Italia, mirá vos, ese es un... Mirá, en aquel momento. En aquel momento, terrible. Exactamente. Esa fue la primera presidencia de Juan Perón. La segunda en el 52, que lo que decíamos era la fórmula pedida por gran parte del pueblo peronista, era Perón-Evita. Claro, pero Evita no pudo ser. Está en este momento con Eva Perón y fue exactamente. Y después vino, la fórmula era Perón
y el almirante Tecer en ese momento. Claro, ahí lo tenemos, mirá, justamente la foto del diario. También el diario de aquel momento, cuando Perón ganó por varios cuerpos. 52, sí. Las elecciones, más del 50%. Más del 50% también. Y entonces, después viene el golpe y en el 58, con el peronismo proscripto, aparece Arturo Frondizi con los votos peronistas también. Y allí intervino alguien que es abuelo del actual ministro del Interior, Rogelio Frigerio, ¿no es cierto? Desarrollista, Arturo fue a hablar con Radical. Pero fue a hablar con Perón. Fue a hablar con Perón, por supuesto, y le dieron los votos correspondientes, se llamaba Frondizi y Gómez, que también Gómez después también lo fue separado del gobierno, ¿no es cierto? Y así sucesivamente con los golpes de Estado. Medio gobierno constitucional con golpes de Estado. Sí. ¿Quién viene después? Guido. Pero a un acuerdo con los militares, obviamente. Porque era un gobierno cívico-militar. Pero Guido juró ante la justicia, con el juez Ollanarte juró. Lo hicieron jurar allí y lo reemplazó a Arturo Frondizi. Esto fue en 1962. Estuvo como presidente en Casa de Gobierno hasta el año 1963. Ahí está Guido, lo tenemos a Guido en este momento. ¿Guido era el que vos me contabas que hacía los pucheros? Los pucheros de gallina. En la Casa Rosada. En la Casa Rosada hizo unos pucheros de gallina fantásticos además. Y eran las 4 o 5 de la mañana y aparecían con todos los radicales sentados en la Casa de Gobierno y con el viejo vino Carlón, como le llamaban en aquella época. Como dice el tango, lo canta el Mundo Rivero, ¿vos sabés cómo lo canta? A veces lo pasa de vez en cuando. Bueno, y llegamos al año 1963. Otro radical. Otro radical, Arturo Illia, un tipo sensacional. Ahí lo vemos. Ahí lo tenemos. Arturo Illia, que tuvo grandes problemas. Que también, ¿no? Esas cosas que después empieza, en su momento era criticado como la tortuga. Tuvo huelgas, paros. Criticado, y después, bueno, con el tiempo se reivindicó lo que fue. Pero eliminó los contratos petroleros, no te olvides. El gobierno de Arturo Illia sacó de cuajo los contratos petroleros que había firmado Frondizi. Y bueno, y pasa el tiempo y siguen viniendo los gobiernos militares. Illia que cae ante un discurso previo del general Pistarini, y entonces después del golpe militar, otro gobierno peronista. Héctor J. Cámpora, que está en pantalla en este momento. Cuando decían, recordás, Jorge, que decían, Cámpora al gobierno, Perón al poder. Era el eslogan permanente. Y Cámpora hizo la doliva. ¿Te acordás la canción esa? Sí. Exactamente. Mirá cómo se acuerda, Mabel. Y uno fue pasando todos esos gobiernos de a poco. Y en el primer año de Cámpora, que no, obviamente era una transición para poder después... Tuvo poco tiempo. Para poder después darle el gobierno a llamar a elecciones y que se pudiera presentar Perón, porque no se podía presentar en aquel momento, por eso se presentó Cámpora. Estaba proscripto Perón en ese momento. Y ahí en el 73, el ganamos. último gobierno constitucional antes del golpe del 76, Gobiernos constitucionales, ¿no? Me parece muy bien que lo remarques. Todo lo que estamos mencionando son gobiernos constitucionales, son gobiernos democráticos. Y allí Perón fue la fórmula. Ahí está la foto con Isabel Perón, que fue la vicepresidenta de la República y que luego de la muerte del general 74. Perón, 74, fue la primera mujer presidente que tuvo la República Argentina. Pero después vino el gran golpe que oscureció el país durante 7 u 8 años, que puso al país en vilo en uno de los momentos más tremendos que pasó la República Argentina, Jorge. Que nadie lo va a olvidar esto porque si no más. Así que hemos... Hasta que después termina, bueno, Guerra de las Malvinas mediante 1982, llega lo que es... El padre de la democracia llega después, ¿no es cierto? Don Ricardo... Acá está Esta es Isabelita, ¿no? Está bien. Gracias, Mabel, gracias porque
tuvo momentos muy difíciles, inclusive con Ricardo Balbín tuvo reuniones donde pedía que por lo menos lo ayudaran para salvarse, no se pudo salvar ese gobierno, y se produjo el gran golpe que nunca olvidará nadie, ese golpe tremendo en 1976. 24 de marzo de 1976, exactamente, hasta que diciembre de 1982 se obtuvo primero las elecciones y en diciembre asume, después de un triunfo que, tremendo, ahí lo tenemos, Viñone. Viñone dándole la banda a Raúl Alfonsín presidencial y el bastón a... Y acá llega alguien Alfonsín. Que nos paramos, nos ponemos de pie porque lo quiero abrazar además. Es un gusto, es un gusto. Doctor querido, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien, me alegro. ¿Qué tal? Bueno, siéntese. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo está? Yo muy bien. Vamos a sentarnos. ¿Qué tal? Buenas noches. Juan Manuel Casella. ¿Lo emocionaba? ¿Cómo anda? ¿Lo emocionó? Está cada vez más joven está. No, eso no. Se lo dije por teléfono, lo reté y lo mantengo. ¿Lo emocionó ver a ese momento de Alfonsín ahí en el balcón? Por supuesto. Momentos inolvidables para uno personalmente, pero fundamentalmente para el país. Era un momento en que todos estábamos contentos, Había habido una elección hace poco tiempo, había gente que ganó, gente que perdió, pero sin embargo... Pero la ayuda del peronismo se puso al lado de enseguida, Fue una cosa muy importante. Estuvimos al lado de él en el balcón, inclusive. Era muy importante no solamente ese hecho, sino lo posterior. Semana Santa, por ejemplo, donde el país salió a defender la democracia. Sí. Cosa con la que nosotros habíamos soñado toda la vida y nunca lo habíamos visto. Ahí lo vimos porque había caído Ilia, había caído Frondizi, en medio de la indiferencia popular. Ilia se fue, se tomó un taxi, parece. Se tomó un taxi, sí, es cierto. No había, se tomó un taxi, había un acostumbramiento a lo que eran las interrupciones militares, los golpes, pero existía en el 83 algo distinto. Habrá sido Malvinas, habrá sido lo sangrienta que fue esa dictadura, porque no fue una dictadura más, la del 76. Fue uno de los golpes más sangrientos de Sudamérica. Entonces había otra necesidad de volver a una democracia creíble. Ahora, no todos ustedes que estaban ahí, nosotros que estamos abajo, todos pensamos, esta vez será la definitiva, ¿no? Y fue. Yo digo, rescato, usted se va a acordar de Sandro, la primera pieza publicitaria de la campaña de Alfonsín fue una creación de David Rato, que decía, más David que una salida electoral, una entrada a la vida. Exactamente. Y así David lo interpretó la sociedad. Salimos de una tenebrosa etapa de la vida argentina. Pero había un apoyo bárbaro. La gente apoyó. La gente apoyaba. Bien. Por eso digo, todo el mundo estaba contento. Aquel famoso 10 de diciembre del 83, todo el mundo estaba contento. Yo me acuerdo que le dije en ese diálogo que teníamos con Raúl, le dije, dígame, usted se equivocó, tenía que haber estado con el peronismo, ¿no? Por la forma de ser, era empujado, era muy clarito, muy clarito. También Alfonsín significó una renovación no solo para lo que fue la democracia, pero para el país, sino para el radicalismo, ¿no? Alfonsín lo recuperó al radicalismo. Exactamente. El radicalismo venía de un predominio de Ricardo Balbín, que fue un gran dirigente. Sí, Balbín fue un hombre un gran dirigente. Pero Balbín lo había instalado al radicalismo en el 25% de los votos y parecía condenado a esa circunstancia. La aparición de Alfonsín, ojo, que Alfonsín es un producto de Balbín. Exactamente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Alfonsín es un hombre que se forma políticamente en un movimiento de inteligencia y renovación conducido por Alfonsín. Un producto de Balbín. Bien claro. Durante muchos años Alfonsín estuvo al lado de Balbín. Todo su proceso de formación política fue al lado de Balbín. Rompieron en el 72-73 cuando Alfonsín ya había alcanzado una dimensión personal. Perdóneme, pero Balbín era el gran maestro. Balbín fue un político extraordinario. Además, con la enorme generosidad que significó aquel reencuentro con Perón. Exactamente, allí iba. Eso fue de una enorme generosidad. Pero fue una falta total se rompe ese diálogo entre los dos que se produjo esa vez para que uno sea presidente y el otro vicepresidente, que hubiese sido la salvación total, ¿no es cierto? La salvación del país.
desgraciadamente no pudo producirse. Pero lo que pasa es que usted no se olvide que Balbino había sido adversario de Perón, sí, había crecido peleándolo Perón, había estado preso durante bastante tiempo por Perón, y sin embargo llega un momento que dice hay que pasar los puentes del amor propio, renuncio a mi amor propio y aquí estoy, porque el país lo necesitaba. Ese dirigente lo formó Alfonsín, y Alfonsín se independizó cuando alcanzó la madurez intelectual y política necesaria. Fue la renovación justa. Ahí están los dos, doctor, fíjese, ahí están los dos. Ese fue. Yo lo vi. Esto fue cuando regresó. Esto fue Gaspar Campos, ¿no? Esto es Gaspar Campos. Pero estuvieron en casa de gobierno, estuvieron varias veces, aunque dijeron que no habían estado, se habían abrazado varias veces. Bueno, pues tenemos que seguir la descripción de los presidentes, después le vamos a ir preguntando al doctor, ¿qué te parece? Después, ¿quién viene después? Pero, a ver, hablemos un poco, del gobierno de Alfonsín. En aquel momento usted señala lo que fue Semana Santa, lo que fue el levantamiento Cara Pintada, Aldo Rico, y ahí hubo una reacción en la sociedad muy importante. Muy importante. Porque también fue muy importante lo que fue, más allá de que eso de alguna manera provocó, o lo que dijeron ellos los Cara Pintada, que provocó su reacción, el juicio a la Junta fue algo el juicio a la Junta maravilloso fue determinante para Sudamérica. No, el juicio a la Junta fue determinante para consolidar la democracia argentina. Yo suelo decirlo, la democracia argentina adquiere una gran legitimidad con el juicio a las juntas. Cuando se pone en evidencia que todo el mundo está sujeto al Estado de Derecho, eso significa juicio a las juntas. Incluso los que habían dado golpes desde el 30 en adelante y nunca habían sido responsables de nada, esos que habían estado siempre exentos de la responsabilidad, en ese momento cayeron bajo el marco legal. Y el juicio a la Junta fue el episodio dramático y visible que permitió decir a Alfonsín, hay Estado de Derecho en Argentina, todos estamos sometidos a la misma norma, no importa nuestro nivel, nuestra jerarquía o de dónde procedemos. Y el nunca más. El nunca más, que fue una frase excelente para sintetizar un proceso. Y las figuras de la CONADEP, porque eso es importante, la CONADEP sintetizó a la sociedad argentina, porque estaba desde un intelectual como Sábato hasta una periodista como Magdalena, por ejemplo, ¿no es cierto? La CONADEP abarcaba a la sociedad, la representaba, y fue el elemento que le llevó a Alfonsín un enorme antecedente que después sirvió para fundar. Hizo una gran tarea, Alfonsín, sin duda. Alfonsín hizo una gran tarea. Y bueno, la situación, lo que pasa es que, bueno, la situación económica también era una situación muy difícil. No se olvide que fueron 14 huelgas que le hicieron también. Ahí estaba el peronismo. Bueno, ahí estábamos alguien que estuvo en un ministerio complicado, ¿no? Algún recuerdo tengo de eso. Las grandes notas que hemos hecho, ¿no? Le preguntaba ahí, bueno, y bueno, otra huelga más. El peronismo siempre reconoció que el movimiento obrero era su columna vertebral. Y ahí el movimiento obrero decidió salir al rescate del peronismo después de la derrota electoral. Claro. Entonces las huelgas eran más bien operaciones políticas. Exacto. Que vistas con perspectiva tenían alguna lógica, la lógica de recuperar el poder político del peronismo. Pero desde el punto de vista de las necesidades argentinas ayudaron a generar problemas. Sí, grandes conflictos. Claro, me acuerdo. En una situación económica, acuérdese, una situación económica caracterizada por el endeudamiento, fue los años que estalló la deuda en América Latina, por el bajo precio de los productos básicos que exportaba Argentina, por lo tanto había alta deuda y no había cómo financiarla. Claro. Entonces la situación económica se convirtió en dramática. La famosa frase, les hablé con mi corazón y contaba el bolsillo. Otro político extraordinario. Por eso, mire, yo suelo decir que me gustaría volver a tener esa calidad de político. ¿Cómo le propuso Alfonsín a Pugliese ser ministro de Economía? Bueno, Pugliese había sido ministro de Economía de Ilia. Ilia tuvo un gran ministro de Economía que fue Eugenio Blanco. Pero Eugenio Blanco se murió en el ejercicio del ministerio y lo reemplazó Ilia. ¿Por qué Ilia lo reemplazó con Pugliese? ¿Por qué? Porque no quiso convertir en ministro a uno de los integrantes del equipo económico para ponerlo por encima de los demás. Y le pareció que convocándolo a Pugliese, él colocaba un hombre inteligente, apto, educado en el ministerio, sin poner en riesgo la armonía del equipo. ¿Está claro? Y Pugliese efectivamente fue un buen ministro de Economía.
Por eso Alfonsín lo llamó... Y fue un gran ministro del Interior también, ¿eh? Pero, un político. Un político de primer nivel. Un político de primer nivel, además, gran presidente de la Cámara de Diputados, gran presidente de la Cámara de Diputados. Mira, yo conocí tres ministros que eran fantásticos. Pugliese, Vítolo y en la época de Perón, Morlén. Y fíjese, tres tipos espectaculares. Y Vítolo ahí lo tenemos a Pugliese, ¿no? Ahí está Pugliese. Sí. Vítolo debe haber sido el ministro del Interior de mayor nivel en la historia política del siglo XX. Sí, señor. Gran ministro. ¿De qué presidente era? De Frondizi. Además era un rival interno de Frondizi. Sí, porque Vítolo era unionista y Frondizi era intransigente. Mi padre, que era colega de ustedes, porque mi padre era periodista, es cierto. Escribió una vez una nota en una revista que apareció poco tiempo antes de la caída de Perón, donde decía que pese a que eran hombres de distinto origen interno, pensaban más o menos parecido. Mi viejo lo vio eso y después terminó siendo el ministro de Frondizi. Vítolo terminó siendo el ministro de Frondizi. Hay algo de, cuando usted habla de lo que fue el movimiento obrero, lidiar con los sindicatos era lidiar con el peronismo. Claro. Sí, claro. Y a usted le ofrece ser ministro, trabajó Alfonsín. ¿Qué era lo de Bosque? No me voy a acordar. Yo era diputado nacional. Y además tenía una responsabilidad particular que me honró, porque yo era presidente de la Comisión de Defensa. Fui el primer presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados en democracia y me tocó fundar la reforma del Código de Justicia Militar que habilitó el juicio a las juntas. Claro. De manera que yo venía con eso, con ese impulso. Renuncia Mucci, desafortunadamente renuncia Mucci porque fracasó el proyecto de reforma sindical. Y entonces Alfonsín me llama y me dice, los sindicalistas no quieren otro sindicalista como ministro, quieren un político. Yo le dije, dígale a Pugliese, Pugliese viene con experiencia. No, Pugliese no quiere dejar la Cámara de Diputados, además en la Cámara de Diputados anda muy bien Pugliese. Yo tengo otro nombre. ¿Quién? Vos. Le garantizo que me temblaron las piernas, realmente. Y le dije, doctor, yo no estoy preparado. Me dice, yo no sé ni cómo están divididos los sindicatos, eso es 15, 35, 24. No sabía. Anduvo bien. No te preocupes, eso lo aprendes en una semana. Bueno, bajo, y fíjese qué casualidad, bajo por esa escalinata enorme de la Casa de Gobierno, bajo para irme a mi casa y me encuentro con Pugliese. Y le digo, me acaba de ofrecer el Ministerio de Trabajo. Y Pugliese me dice, cuando el presidente tiene una necesidad no se le puede decir que no. ¿Y anduvo bien usted? Yo anduve bien, anduve relativamente, aceptable, qué sé yo. Usted tiene que opinar usted, no yo. Tenía unos líos tremendos. Me acuerdo de aquel... unas notas a cada momento. Sí, todos los días nos encontramos en la Casa de Gobierno, todos los días. Aquel famoso Mantequita y Llorón a Baldini, ¿no? Y cómo es que le contestó, llorar es un sentimiento, pero mentir es un pecado. Pecado, que uno ve a esta altura de la noche, ¿no? Uno ve esos enfrentamientos y dice, bueno, comparado con lo que pasa ahora, eran cositas y muy naif, y en aquel momento parecía después el abrazo de los dos. Pero el problema es ese, la cuestión es esa. Tanto yo como Alfonsín. Otra gente. Terminamos siendo amigos de Ubaldini. Sí, señor. Terminamos siendo amigos. Yo después fui diputado con Ubaldini cuando me reeligieron en el 97. Y siempre Ubaldini hablaba, pero elogio de Alfonsín hacía. Terminaron compartiendo la vida, las preocupaciones de la vida política argentina. Tipo Balbín Perón, mi hijo. Porque eran políticos de dimensión importante, ¿no? Tenían visión de la nación. Y después se sentaban a tomar un café como correspondía, además. Por eso la grieta es una desgracia para la Argentina. Ahora, la grieta. Pero la grieta no existió siempre en Argentina. No con este nivel. Pero perdón, después del 55, peronista, antiperonista, no se podía tener un cuadro de Perón en la casa que uno iba preso. Eso no era una grieta terrible. Bueno, eso fue hasta el 58, hasta el 58, 59. Es verdad, era así. Y la gente lo sufría. Se arrastraban los bustos de Evita por los pueblos, digamos. El odio que había, lo tiraron. Creo que era más odio que ahora. No, en Casa de Gobierno lo tiraron a la calle, los bustos y todo. Fue tremendo eso. Supongamos que sí.
digamos que me parece que lo que tenemos que hacer los políticos argentinos es enseñar al muchacho, la política es una competencia dentro de la ley. No debe exceder el marco de esa competencia. Pero, Casella, perdóneme, ¿estos políticos de hoy se entienden como los políticos que eran ustedes? Parece que no se entienden. Yo no quiero decir, no quiero parecer soberbio, pero de acuerdo a la experiencia que ya tengo, y usted se imagina que tengo bastante experiencia, creo que el nivel de calidad política actual es bastante peor del que existía en aquella época. La política argentina ha perdido calidad. La política argentina ha perdido conceptos, ha perdido ideas, ha perdido la valoración de elementos básicos. Y por lo tanto estamos hoy en la situación de no tener la gran convocatoria que debemos tener. Ahora, antes de llegar a esta fecha, a lo que pasa hoy, Alfonsín, vamos a ver una foto que el Pacto de Olivos. Este pacto de Olivos. Alfonsín, ahí en ese momento caminando por los jardines, donde se habla ya de anticipar la entrega del gobierno. Es una foto imborrable, esta tensión, ¿Cómo vivieron ustedes en el gobierno en esos momentos? Obviamente lo vivimos con angustia. Alfonsín fue muy generoso y responsable al admitir la anticipación de la entrega del poder, porque no estaba en condiciones de controlar la vida política argentina, y menos la medida económica. Había habido una gestión de caballo en Estados Unidos para que no hubiera crédito para la Argentina. Un caso increíble. Increíble. Y entonces eso también muestra el poco nivel, ¿cierto? Ahí está. Y Alfonsín reconoce que no está en condiciones de controlar el país. Había un presidente electo que había ganado normalmente la elección, y por lo tanto dijo, me retiro, que venga el presidente electo. Eso fue un acto de responsabilidad política que debe ser. Ahora hay que ir a Estados Unidos a decir ese tipo de cosas. Es una cosa. Porque es contra el país, no contra un gobierno. Por eso. Claro. Lo que también era ilógico. Y hablamos de la grieta, ¿qué grieta era esa, no? Era ilógico también pensar que puede pasar tantos meses, en este país, tantos meses de un gobierno que ya no es más gobierno, porque ya todos iban a hablar con el nuevo presidente, el que iba a asumir después, ¿no? Era mucho había un periodo, un lapso demasiado largo. Demasiado prolongado. Y se fue antes. 6 meses. Fue 6 meses antes. Claro. Bueno, después vino Menem. Menem, que fue reelecto presidente de la República, ¿no es cierto? Yo, hablando justamente de lo que es digamos, una de las críticas que a mí me parece que más se le puede hacer al gobierno de Menem, más allá de lo que fue la economía o lo que haya sido la industria, la desindustrialización del país, las privatizaciones, culturalmente el tema de menoscabar la política, la idea de menoscabar la militancia política. Es un periodo que, si uno lo ve, las distintas generaciones de argentinos, quienes fueron adolescentes o empezaron a ser mayores en ese periodo, descreen más de la política que otra gente. Yo creo que sí, creo que es así. Y creo que esto parte de un error inicial. Menem durante la campaña sostenía salariazo sí, tarifazo no. Es decir, proponiéndole a la sociedad argentina un estado de bienestar que no sabía nadie cómo lo iba a financiar, pero lo decía. Pero cuando llega al gobierno, hace exactamente lo contrario. Convoca a Bunge y Born, a través de dos de sus ministros, sus dos primeros ministros, Roy y Rapanelli. Roy muere lamentablemente inmediatamente. Rapanelli es el que lo había reemplazado a Roy como gerente de Bunge y Born. Toma el programa de Bunge y Born, y después, cuando la cosa no anda del todo bien, lo convoca a Cavallo para hacer un gobierno neoliberal de desregulación, privatización y apertura indiscriminada. Por lo tanto, el mensaje electoral no coincidió de ninguna manera con la política posterior. Él lo reconoció, él le dijo a la gente, si yo iba a hacer lo que... A Bernardo Neustadt. A Bernardo Neustadt le dijo, si yo iba a hacer lo que había dicho,
nadie me votaba. Claro, y bueno, eso es una actitud que ataca la fe de la gente y bueno, en sigue, la política. Sigue apareciendo en algunos lugares también, en estos momentos y en momentos anteriores, que dicen, prometen cosas que después no cumplen. Pero bueno, ¿no? ahí es cuando estamos dándole razón a los escépticos. Exactamente, ahí está el problema. El segundo gobierno de Carlos Menem... Después viene el segundo gobierno y ¿qué pasa después? El segundo gobierno de Carlos Menem termina con el 28% de desocupación terminó. O sea, ya era una algo situación imposible, la desindustrialización del país, con un nivel de ocupación bajísimo, y de pronto se le da otra oportunidad a los radicales, de la Rúa. Un gobierno, coalición, con lo que era la alianza con Grande. ¿Era sólida en ese momento esa alianza? Porque después terminó con, el vicepresidente yéndose, ¿no? Yo digo lo siguiente, yo ahí tengo que retomar un tema con el que a mí me angustia, porque fue cuando tuve el atrevimiento de enfrentarme con Alfonsín. Claro, cuando se produce el Pacto de Olivos, yo pienso que es un error estratégico muy grande. Y lo planteo en el partido, y se arma una elección interna donde yo compito con Alfonsín en la provincia de Buenos Aires. En esa elección interna, que a los que competíamos no fue muy bien, el único que perdió fui yo, todos los demás candidatos ganaron. ¿Por qué perdí yo? Porque competía con Alfonsín, obviamente, ¿no? Claro. Me quedaba muy grande la competencia. Pero ¿cuál fue la razón de nuestra posición? Decir que el Pacto de Olivos generaba la impresión de que el radicalismo dejaba de ser opositor y le iba a dar espacio al Frente Grande, no me acuerdo cómo se llama, al Frepaso. Y eso efectivamente sucedió. En la elección inmediata posterior, el candidato del Frepaso, que era Bordón, sacó 5 millones de votos contra 3 millones que sacó Masachesi, el candidato radical. Y ahí nos obligó al radicalismo a llegar a un acuerdo con el Frepaso. Acuerdo que finalmente se rompió de manera abrupta en una actitud irresponsable de Chacho Álvarez, porque la renuncia de Chacho Álvarez dejaba al país sin alternativa institucional. A tal punto que cuando De la Rúa debe renunciar, hay que elegir un candidato en el Congreso. ¿Sabe qué pensó en ese momento? Que se iba a producir un 17 de octubre. Exactamente, que lo iban a ir a buscar. Yo era embajador en Uruguay. Exacto. El presidente de Uruguay era un excelente político uruguayo de larga trayectoria que se llamaba Jorge Valle. Por una razón circunstancial yo tenía una muy buena relación con Jorge Valle en términos personales, y ese es uno de los motivos por los cuales me mandaron a Uruguay. Cuando se produce la renuncia de Chacho Álvarez, yo estaba en un acto en la Casa de Gobierno y me llama Valle, me dice, vení, que quiero decirte algo. Si ese muchacho, Chacho Álvarez, cree que se jerarquiza con esta renuncia, está totalmente equivocado. Chacho Álvarez va a desaparecer de la política argentina, porque no se renuncia a los cargos de origen popular, decepciona a los que lo votaron. Y desapareció. Ahora, después el radicalismo de la Rúa solo comete la locura de llamarlo de nuevo a Caballo. No, bueno, ya estaba, me parece que estaba fuera de órbita. Fue una decisión desesperada frente a un proceso de encierro económico que no tenía solución. Sí, vamos a ir vamos a ir con la renuncia de la Rúa, que subió al helicóptero y se fue, y apareció después el momento más increíble de la República Argentina. Tuvimos 5 presidentes en una semana y pico. Claro, pero entraba uno, se sacaba la foto y después venía el otro. Es así, desde el punto de vista histórico es estrictamente así, pero debo señalar que esto hay que engancharlo con el juicio de las juntas. ¿Por qué? Porque la democracia argentina aguantó el cimbronazo terrible de la crisis política y la crisis económica simultáneamente. Nunca había sucedido. Desde el 30 en adelante, cada vez que había un problema político y un problema económico, el sistema caía. Ahí están los presidentes, ¿no? Tenemos Puerta, Camaño, Rodríguez y Duhalde. Y Duhalde quedó. Puerta fue 2 veces.
antes de la última vez que apareció Dualde fue también presidente, y hay alguien que se sacó una foto, se puso el traje de presidente, sacó la foto y se fue a su casa. Camaño. Fue una cosa increíble. Fue el presidente 2 días. Sí, 2 días, nada más. Lamentablemente y bueno, después se fue el helicóptero. Nos estamos yendo, bueno, después llega obviamente Néstor Kirchner, Cristina, después viene Kirchner. Que el kirchnerismo para usted, ¿cómo lo definiría? A ver, ¿Cree que fue uno solo o usted separa lo que fue Néstor y Cristina? Yo separo lo que fue Néstor y Cristina. Yo creo que Néstor tenía una concepción del proceso económico muy superior a la que tiene Cristina, a la que tuvo Cristina. Por eso durante 2 o 3 años hubo superávit fiscal, superávit de cuenta comercial, es decir, Néstor tenía conciencia de la necesidad de controlar el proceso económico como factor determinante. Era mucho más político, además. Sí. Bueno, vamos a ir al final. Doctor, le vamos a hacer una pregunta que tiene mucho que ver con el último presidente que tenemos ahora, que se llama Mauricio Macri. Es el número 27 que yo veo ahí en la Casa de Gobierno. ¿Usted vio 27? 27 hasta ahora, y algunos que están dando vueltas por ahí. ¿Qué opina usted de lo que pasa? Yo fui opositor interno en el momento en que el radicalismo discutió la creación de esta coalición de gobierno. Yo fui a Gualeguaychú y no era convencional, por eso no voté, pero trabajé para que no saliera este arreglo. Por supuesto, cuando uno participa de un proceso de toma de decisiones, tiene que acatar el resultado, porque no se puede decir, bueno, ahora no juego más y me voy. Entonces yo acaté el resultado, pero siempre estuve en contra de este acuerdo. Por lo tanto, tengo una actitud crítica fundamentalmente frente a la actitud del radicalismo dentro de la coalición. El radicalismo es un partido popular que tiene que estar al lado de la gente. Sí, claro, y el radicalismo además tiene que tener opinión, tiene que tener propuestas, tiene que tener crítica cuando corresponde la crítica. Ahora, ¿tiene propuestas el radicalismo? El radicalismo tiene propuestas, lo que pasa es que no están siendo tomadas en cuenta. La coalición electoral nunca se convirtió en una coalición de gobierno. Fue una coalición electoral. Fue una coalición electoral y ahí no pasó. Por 2 razones. Primero, porque el propio Macri lo dijo cuando ganó la elección, acá gobiernan los que ganaron, ¿no es cierto? No hay un gobierno de coalición, gobernamos nosotros que ganamos. Y en segundo lugar, la actitud de una parte importante de la dirigencia radical, que en este momento controla el partido, es callarlo al radicalismo, silenciarlo. Claro. En lugar de hacerlo jugar como anticipándose a los problemas, generando propuestas que eviten los problemas o generando propuestas que corrijan los problemas una vez que se cometieron los errores. Pero hay radicales que están enojados, ¿sí? Yo soy uno de los radicales que está enojado. Y dentro del mismo gobierno también están enojados los radicales que están dentro del mismo gobierno. Sí, me parece que hay lugares que no lo dejan ocupar y querrían ocuparlo, ¿no? Es que el tema no puede pasar exclusivamente por los lugares. El tema tiene que pasar otra vez por las ideas, por los conceptos, por la visión del país, por la existencia de una línea que apunte hacia el horizonte con una referencia clara. ¿Qué tipo de país queremos? Y ahí tenemos que incorporar política de Estado, tenemos que incorporar pensamiento y acción política, tenemos que incorporar generosidad para plantear los temas que se deben plantear. Me parece que eso está faltando. ¿Y qué va a ser el radicalismo? Tenemos que convocar. Ahí está. Porque como decía Alfonsín dijo alguna vez, con el 52% de los votos no alcanza. ¿Y sabe lo que... Para los problemas de la Argentina hace falta más fortaleza política. Me parece que falta convocatoria. Quiere que le digamos una cosa, tenemos que terminar, si no lo tenemos aquí toda la noche a usted. Pero ¿sabes qué? No, y te digo que es algo que me alegra también mucho, después lo hablamos, la cantidad de gente que nos está viendo. Nos está viendo mucha gente. Muchísima gente. Ahora después le comentamos el rating. Vale la pena. Muchísima gente porque se ve que este tema interesa y esto es buenísimo para este programa. Quédese que el miércoles, si se queda con nosotros, hasta el miércoles volvemos a trabajar.